Bueno, arrancamos ya, si os parece bien. Buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno realizado por Fundación Asprima en estrecha colaboración con Grupo Sociedad de Tasación, donde cada 6 meses les pedimos que nos vengan a contar un poco su perspectiva de mercado y el informe que realizan sobre vivienda nueva, que además es de casi en tiempo real, diría yo, porque ha sido publicado hoy por medios escritos, con lo cual las conclusiones a las que lleguen o las líneas maestras son las que veréis a partir de mañana en prensa. Por puntualizar algo de este informe y de su relevancia, diré que se lleva realizando desde el año 1985, con lo cual nos da una idea del track record que lleva detrás. Y para ello tenemos a dos personas de relevancia del Grupo Sociedad de Tasación: Leticia Sánchez Franco, que es analista estratégica y de mercado, y a Consuelo Villanueva, que es directora de instituciones y senior advisor. Leticia nos va a hablar de la parte más macro y Consuelo nos va a hablar de la parte más sectorial. Muchísimas gracias, como siempre, por prestaros a este tipo de embrollos que os metemos desde Asprima, pero nos parecía importante que contaseis vuestra perspectiva de mercado. Una cosita más y, por último, decir que una vez terminen ellas de contar su informe, habrá 10-15 minutos para plantear las preguntas que consideréis oportunas. Por mi parte, nada más, y Leticia y Consuelo, todo vuestro cuando queráis. Estupendo. Muchas gracias, Jaime. Eh, Vamos a compartir la pantalla. ¿No? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jaime y Asprima, por la oportunidad de dejarnos presentar de nuevo las conclusiones de un informe que efectivamente hacemos semestralmente. Vamos a hacer un análisis un poquito más amplio, más allá de comentar las conclusiones del propio informe de la serie de precios de vivienda nueva. Efectivamente queremos analizar la situación actual, ¿no? Y las perspectivas que manejamos de cara al cierre del ejercicio 2025, con lo cual intentaremos dar una radiografía 360, ¿no? de cómo se está comportando el mercado inmobiliario. Empezamos y, a modo de contextualización, en pantalla lo que tenéis es una de nuestras herramientas de mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos da una visión de forma muy objetiva, ¿no? Nos ayuda a situarnos. A grandes rasgos vemos dónde estamos. Es una herramienta de mercado que aglutina muchas estadísticas inmobiliarias, macroeconómicas, de fuentes oficiales propias. Y lo que tenéis es una visión agregada. Es verdad que luego tenemos esta herramienta, la podemos ver segmentada, pero creemos que, bueno, para empezar sí que nos da esa foto actual y la foto que teníamos hace 6 meses, precisamente para ver un poco esa perspectiva y esa tendencia de evolución, ¿no? Si nos fijamos en el semáforo actual, el correspondiente al primer semestre de 2025, pues vemos que la foto es más optimista que la que teníamos hace 6 meses, con 135 indicadores que actualmente están en tendencia positiva, y como iremos viendo a lo largo de la presentación y explicando, bueno, pues veréis que esto se debe sobre todo a una mejora de los indicadores de actividad inmobiliaria y también al buen comportamiento que está teniendo los precios de la vivienda, ¿no? Así a grandes rasgos. Bueno, vamos a empezar por la base con un pequeño análisis macroeconómico para ver esos indicadores que luego, pues, por su importancia, ¿no? Ver qué impacto tienen directamente en el mercado inmobiliario. En cuanto al crecimiento de la economía española, en términos generales, las perspectivas son favorables por varios motivos, ¿no? Por el buen comportamiento del consumo privado, por los flujos migratorios y también por las proyecciones demográficas. Sí que es verdad que el Banco de España, en su último informe en cuanto a las proyecciones macroeconómicas que maneja para los próximos ejercicios, en el informe que publicó hace unas semanas, a finales de junio, pues rebajaba
3 décimas su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2025 hasta el 2,4% y en 1 décima hasta el 1,8% en el año 2026. Esto se debe sobre todo a la incertidumbre que hay relativa a las políticas económicas futuras y a, bueno, a la guerra arancelaria actual. En cuanto a la inflación, que vendría representado por las barras grises, ha empezado a dejar ya de ser una preocupación. Estamos en cifras bastante controladas, muy cercanas al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. No obstante, estamos en un momento un poco convulso y bueno, pues tenemos ahí las tensiones también en Oriente Próximo y demás, ¿no? Que hay que vigilar de cerca porque bueno, pueden suponer una amenaza, ¿no? Y desestabilizar este escenario que de momento, como decimos, está controlado. Por el lado de la política monetaria, bueno, pues la guerra comercial y todas las tensiones comerciales pues, han llevado al Banco Central Europeo a cometer varias bajadas de tipos, como sabéis, desde la segunda mitad del ejercicio pasado. En lo que llevamos de año se han realizado 4 de 25 puntos básicos, lo que sitúa actualmente el tipo de interés oficial en el 2%. Y nuestras previsiones de cara a lo que resta de ejercicio, pues probablemente con ese objetivo de reactivar las economías europeas que se han visto más debilitadas por las tensiones comerciales, sí que cabría esperar una quinta bajada también de 25 puntos básicos, lo que situaría al final del año 2025, el tipo de interés oficial por debajo del 2%. Bueno, este abaratamiento de la financiación al final está teniendo una serie de consecuencias que son las que vamos a intentar analizar de aquí en adelante. Por un lado, pues sabéis que ha tenido un impacto muy positivo en el incremento en el número de operaciones de hipotecas de vivienda, que empezó esta buena tracción durante la segunda mitad del año pasado y que ha tenido continuidad durante estos primeros 4 meses del ejercicio con incrementos relativamente importantes, ¿no? Estamos hablando en el caso de las hipotecas de vivienda hasta abril del 17% interanual. Por otro lado, también hemos notado cómo el porcentaje de compraventas con hipotecas o la relación entre compraventas y hipotecas pues se ha ido incrementando, ¿no? Estamos ya en unas tasas del 67-70%. Frente a las que teníamos hace 2 años con ese encarecimiento de la financiación, bueno, pues que bajaron hasta el 50%, ¿no? Y luego, por último, también hemos detectado, en este caso vendría representado por las bolas azules del gráfico de la izquierda, un aumento de las operaciones con una LTV superior al 80%, pero estamos hablando de un aumento muy ligero. Estamos en cifras razonables y que no nos preocupan. ¿Por qué? Por varios motivos. Bueno, por un lado sabemos que la banca pues, actualmente está en un momento que tiene apetito, ¿no? Por conceder hipotecas y por otro lado también esto lo podríamos achacar a ese incremento que se produjo sobre todo el año pasado de los programas por parte de las entidades financieras y también públicos como el Aval ICO, ¿no? Que al final bueno, pues están intentando incentivar o facilitar el acceso a la compra a jóvenes que carecen de esa entrada que es necesaria, pero que sí que se trata de perfiles solventes y que podrían hacer frente a la cuota hipotecaria, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como os decía, en cifras razonables que se deben a estos motivos, en el entorno del 8-9% del total de las hipotecas, ¿no? También analizar brevemente cómo se está comportando el empleo, porque al final es un indicador adelantado de cómo va a evolucionar la economía española y directamente pues también tiene su impacto en el mercado inmobiliario, ¿no? Desde nuestro lado lo que vemos es que persiste el buen comportamiento del mercado laboral, la masa laboral continúa incrementándose. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha en las barras rojas, el número de afiliados a la Seguridad Social pues, sigue aumentando, ¿no? Con una pendiente además bastante acelerada, superando los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, máximo
de la serie histórica, con lo cual muy buenos resultados. ¿Qué ocurre con la tasa de paro, que es la línea gris? Bueno, pues evidentemente pues, actúa de forma contraria, vemos esa desaceleración, ¿no? Con lo cual también positivo, aunque sí que es verdad que esa desaceleración es más paulatina, ¿no? Nos vamos acercando ya a ese paro estructural que tenemos en España, que está del orden de entre el 8 y el 10%. Que bueno, que esto sobre todo se debe pues, a la temporalidad de los contratos que tenemos en España, ¿no? Que también pues, difiere, por ejemplo, de otras economías europeas, que es relativamente más bajo. En el entorno, pues en el centro de Europa, Alemania y demás, está en el entorno del 4 o 6%. En cuanto al poder adquisitivo de los hogares, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, pues si nos fijamos en la barra roja, que viene a representar el porcentaje de la tasa de ahorro bruta acumulada sobre el total de la renta disponible de los hogares, vemos que ha ido incrementándose ligeramente en los últimos 2 ejercicios hasta unas tasas del entorno del 14-15%, con lo cual está ahí estabilizado. Es un dato bueno, sostenido, y dado que estamos todavía en ese escenario un poco de incertidumbre geopolítica, ¿no? y económica, y mientras también pues, el mercado laboral continúe funcionando bien, como lo está haciendo hasta ahora, pues sí que cabría esperar unas tasas de ahorro para los próximos trimestres en esta línea, ¿no? del entorno del 14-15%. Bien, otra consecuencia, otra tendencia que venimos observando a raíz del abaratamiento de la financiación es una menor presión financiera de los hogares españoles que que han adquirido una hipoteca, ¿no? Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, tenemos dos indicadores que nos ayudan a medir esto. Por un lado, la tasa de esfuerzo teórica del Banco de España. Y luego, por otro lado, el índice de accesibilidad, que es un índice propio de sociedad de tasación, ¿no? Para que fuesen comparables, lo que hemos hecho es indexar los dos a 100, de forma que establecemos en los 100 puntos el equivalente al 33%, que es como máximo recomendable destinar para el pago de la cuota hipotecaria sobre los ingresos de un hogar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Sí que es verdad que, como veis, se van aproximando a ambas curvas que se comportan o sea, el comportamiento es paralelo, ¿no? Es como un espejo, sí. Pues se van aproximando a esos 100 puntos o a ese 33% máximo que tenemos como límite, ¿no? Saludable, pero todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Estaríamos en el entorno del 34%. Ahora bien, esto hace referencia a aquellos hogares que disponen de una hipoteca. ¿Qué está ocurriendo con el grosso de la población? Bueno, pues ahora si nos fijamos en la tabla de la derecha, vemos el porcentaje de hogares que tienen una vivienda en propiedad por franjas de edad, ¿no? Y también por momentos históricos. Y llama la atención porque en las últimas 2 décadas, si nos fijamos ya no solo en los menores de 29 años, sino aquellos de 44 años hacia abajo, estamos hablando de que habrían disminuido 20 puntos porcentuales esta franja de edad, ¿no? Frente, por ejemplo, a los que tienen 65 años en adelante, o sea, perfiles más seniors, que vemos como en las 2 últimas décadas pues, han mantenido prácticamente invariable. Esto al final denota pues, el reto tan importante que tenemos por delante, ¿no? del acceso a la vivienda en nuestro país, en especial hacia un perfil pues, de gente más joven, ¿no? También como curiosidad, en el gráfico inferior de la derecha, bueno, pues hemos ido siguiendo de cerca pues las preocupaciones que tiene la sociedad, que al final las trasladan a través del barómetro del CIS, ¿no? Y bueno, simplemente pues que sepáis que la vivienda, el acceso a la vivienda es la primera preocupación a día de hoy de la sociedad o de los encuestados. Lleva si no recuerdo mal, son 7, 8 meses consecutivos en primera posición, y si nos fijamos en la posición que tenía hace un año, pues veríamos que ni siquiera estaba en el top 5, ¿no? Bueno, pues simplemente tenerlo ahí. Por último,
todo este escenario macro que acabamos de ver, pues al final lo que vemos es que tiene un impacto en los índices de confianza, ¿no? Sí que es verdad que está desembocando de forma desigual, no se están comportando los tres índices, el índice del consumidor, el empresarial y el índice de confianza inmobiliaria, de nuevo un indicador propio nuestro, no se están comportando igual como veis en el gráfico de la izquierda. Es verdad que el índice de confianza empresarial que viene reflejado por la línea roja, pues vemos que está muy por encima de los 50 puntos, que sería el punto de equilibrio, ¿no? Que marca la zona optimista, todo lo que está por encima sería la zona optimista, todo lo que está por debajo la pesimista, pues vemos que se aleja con bastante distancia, de hecho, de esos 50 puntos, se mantiene en zona optimista y además de forma bastante estable. El que se ve bastante más debilitado es el índice del consumidor. Vemos esas bajadas, ¿no? Desde mediados del ejercicio pasado. También vemos que está por debajo de esos 50 puntos. Bueno, al final esto viene sobre todo determinado por esa incertidumbre que comentábamos, ese ruido que hay alrededor, que al final pues, hace que las expectativas en cuanto a la economía general y la economía de los hogares pues se debiliten. Y por último, el índice de confianza inmobiliaria, la línea gris, aquí sí que os podemos dar muy buenas noticias. Acabamos de publicar los resultados del segundo trimestre y estamos hablando ya de 8 trimestres consecutivos al alza. Son resultados que nos dan al final el pulso del mercado porque los extraemos directamente de una encuesta que lanzamos a los más de 700 tasadores con los que colaboramos, con lo cual ellos nos trasladan un poco pues, la sensación desde su zona, ¿no? Cómo lo están viendo, ¿no? De forma más desagregada, lo tenéis a la derecha y un poco también para ver esa evolución, vemos que claramente ya estamos en esa zona optimista, vemos mucho verde, ¿no? Tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre del año 2025. Alejándose de esos 50 puntos siempre en zona positiva y con incrementos muy importantes en todas las comunidades autónomas que llegan hasta ser de doble dígito, ¿no? Incrementos interanuales. Bueno, y pasamos a ver el análisis sectorial y en concreto pues, los resultados del informe de vivienda. Pues buenos días a todos. Vamos a ver cómo está evolucionando el mercado inmobiliario y qué factores están determinando su comportamiento. El arranque de 2025 fue un arranque muy intenso. Veníamos de aquel 2023 con los tipos de interés muy altos en que bajó la actividad inmobiliaria de forma importante, pero que se recuperó en ese 2024 que cerró con una cifra muy importante, si bien no llegó a ese máximo, a ese tope que teníamos en el año 2022. Pero la línea gris del gráfico que tenemos aquí representa las compraventas del primer trimestre de cada año y vemos cómo es esa intensidad con la que remonta esa pendiente importante de ese primer trimestre del 2025 y continúa así también a lo largo del segundo trimestre también. Las barras amarillas reflejan la vivienda nueva, que si bien está ganando protagonismo, con una intensidad, con esa subida del 37%, que frente al 17% de incremento de compraventas de la vivienda usada, de todas formas sigue siendo claramente insuficiente y el peso general de la actividad lo sigue teniendo la vivienda usada. Como anécdota, es esta vivienda usada, hemos querido representar aquí un mapa de temperaturas, temperatura media de verano por encima de los 25 grados, entre los 22 y los 25 y por debajo de los 22 grados en la zona norte, y esos círculos reflejan la variación de esa actividad inmobiliaria. Y vemos cómo hay más círculos más grandes acumulados en la zona norte de España. La actividad es generalizada, pero las provincias con mayor actividad, como vemos, son por supuesto las provincias que alojan las capitales más importantes, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga, con ese total del 17% de forma general.
En cuanto a la obra nueva, el dinamismo de la actividad llega a ser muy importante en algunas de las provincias. Estamos viendo con ese color más intenso aquellas en que la actividad se ha incrementado más de un 50%. Entre ellas está Málaga, muy importante. La segunda intensidad entre el 10 y el 50% y la tercera de menos del 10%, pero como vemos es un dinamismo general en toda España. En la tabla de la derecha vemos esa intensidad en Málaga, como decíamos, un 66%, una barbaridad, un 47% en Alicante, el 30% en Barcelona, 24% en Madrid y 11% en Valencia, donde después el número de compraventas, por supuesto, en las capitales más importantes es el más determinante y el mayor. En cuanto a la producción de obra nueva residencial, ha habido un ligero incremento en los visados, bueno, un 19% de incremento en el primer trimestre. Vamos bien, seguimos con un mercado de infraoferta, de infraproducción. Dentro de las barras grises, que es la producción general de vivienda, vemos esos tramos rojos que se refieren a la producción de vivienda protegida. Estamos, aunque se ha incrementado algo, seguimos muy lejos de una producción razonable de vivienda protegida, muy lejos de aquellos porcentajes de un 2012, 2013, 2014, en que la proporción de la parte roja sobre ese total está por encima incluso del 50%, lejos de aquel momento. Las bolitas azules se refieren precisamente al número de visados y, como vemos, hay una tendencia sostenida a incrementarse levemente, pero todavía estamos en una producción muy por debajo de lo que sería necesario. Por lo tanto, el resultado del estudio de mercado de vivienda nueva de este segundo semestre nos lleva a significar ese incremento tan importante de precio que, si bien estamos en incrementos positivos desde el año 2015, todas esas barras rojas por encima del eje X, siempre incrementos positivos, si bien en los últimos años, desde 2003, hemos visto cómo esos incrementos se habían ido amortiguando poquito a poco. Crece el precio de la vivienda, pero cada vez de forma menos intensa, pero desde 2024, segundo semestre de 2024, vuelve a coger velocidad. Y quizá la característica más importante ahora mismo sea esa velocidad en ese incremento de precio que nos ha llevado a superar ya no solo esos 3.000 euros metro cuadrado, que había sido como ese pasar el máximo histórico 2008, que teníamos más o menos ese mismo precio, en nominales, lo recordamos, no en reales. Hemos sobrepasado esos 3.000 euros, ahora mismo estamos en 3.000, no lo veo, 3.151 euros metro cuadrado, y las previsiones son de que continúe subiendo. El precio de la vivienda nueva, como digo, intensifica su crecimiento en este primer semestre del año y estas provincias con este color más intenso son aquellas en que los incrementos de precio han estado por encima de ese 7%. Tenemos una segunda banda de color entre el 5 y el 7%, incrementos también muy importantes, y aunque de forma generalizada es menos del 5%, el otro color más light, pero los incrementos de precio han sido generales en toda España. Hasta ahora, en este segundo semestre, nuestro dato es que la variación de precio semestre 2025-2024 ha sido del 7,5%. Luego vemos la previsión anual. Lo que sí son esos incrementos tan importantes de en torno al 9% en Málaga, Palma de Mallorca o Madrid, el 8,2% en Barcelona o el 7,9% en Valencia. Esta presión de incrementos de precio también baja hasta los municipios. Aquí hemos querido reflejar aquellos municipios cuyo precio de la vivienda está por encima de los 2.000 euros metro cuadrado, excepto en los entornos de Madrid y Barcelona, donde hemos tenido que subir la raya de los 3.000 euros porque si no, no nos cabían tantos puntitos aquí. Pero efectivamente en toda la banda mediterránea fundamentalmente, y hay esa concentración también en la parte de la zona norte, País Vasco fundamentalmente, en municipios cuyo precio está por encima de esos 2.000 euros metro cuadrado. Y a continuación el coste de construcción,
que se lleva incrementando con fuerza en el último lustro y afectando, por supuesto, al precio de la vivienda. Esto es una forma muy esquemática de los componentes del precio de la vivienda: el coste del suelo, coste de construcción, gastos generales y margen del promotor a lo largo, perdón, a lo largo de los años de 2009. Y si vemos que los porcentajes tienen una variación relativa, más o menos pequeña, lo que sí vemos es que el tamaño de la barra azul, que es el coste de construcción, del año 2009 a lo que se supone el tamaño de la barra azul en el año 2025 es no el doble, pero casi. El coste de construcción que damos en todos nuestros informes semestrales es el coste de construcción agregado, que es el resultado del Project Monitoring que lleva a cabo ST Consultores, otra de las empresas del grupo de sociedad de tasación. Y de forma agregada tenemos el coste de construcción medio de toda España, que se sitúa actualmente en 1.279 euros metro cuadrado, repercutido el bajo rasante de 473 y el sobrerasante de 1.179, repercutido todo ello solamente en el sobrerasante. Y vamos siguiendo este coste de construcción. Y por último, el tema de la sostenibilidad. 9 de cada 10 viviendas se sitúan por debajo de la letra D. Esto dentro de poco empezará a ser un problema. Hemos querido mostraros por distritos, tanto en Madrid como en Barcelona, cuánto supondría elevar la letra de esos distritos con su estructura edificada actual, elevar la letra de esas edificaciones a la D. Y para eso hay una escala de grises, el más ligero 35.000 euros hasta el más intenso 50.000 euros. Bueno, es el coste de rehabilitación de las viviendas para conseguir esa letra. Como vemos en los distritos centro, lógicamente, tanto en Madrid como en Barcelona, la intensidad del gris es más patente. Esto es una asignatura pendiente que está ahí como una espada de Damocles, pero no queríamos dejar de mostrarla. Y Leticia, con las conclusiones. Sí. Gracias, Consuelo. Bueno, hemos visto cómo ha empezado el ejercicio 2025 y no queríamos dejar de terminar la presentación, ¿no?, con nuestras perspectivas de cara y expectativas de cara al cierre del ejercicio. Bueno, claramente para nosotros creemos que se ha dejado atrás esa fase de ajuste, ¿no?, ese periodo de ajuste vivido ya en el año 2024, dando lugar en la segunda mitad del ejercicio pasado a una fase inicial, un nuevo ciclo expansivo que creemos que se va a consolidar este ejercicio, dado el buen comportamiento que está llevando a cabo el mercado, y tanto por la parte de actividad inmobiliaria como hipotecaria, que hemos visto que estamos en un momento de intensidad, ¿no?, de gran intensidad, y esa aceleración importante también en el precio de la vivienda. Aún así, sí que detectamos ciertos retos estructurales que, bueno, pues de no corregirse podrían generar ciertos desequilibrios o desequilibrios crecientes. Entre ellos, pues destacar pues la limitada producción de vivienda nueva y sobre todo la falta de inicio de nuevos desarrollos de suelo, la reactivación de la vivienda protegida, que os ha comentado Consuelo, pero vemos que es leve todavía y creemos que puntual, ¿no?, que se debe sobre todo pues a esa actualización de los módulos, la escasa capacidad constructiva por la falta de mano de obra cualificada, y luego un mercado de alquiler que está retraído sobre todo por un sentimiento de inseguridad jurídica, y también importante el aumento de la brecha de desigualdad económica, ¿no?, que al final está provocando que cada vez haya una parte más importante de la población que se esté quedando fuera del mercado de la vivienda, ¿no? Y en parte viene también eso determinado por el nivel de precios actual, ¿no? Con lo cual sí que creemos que estamos en un momento de fuerte tracción del mercado positivo, pero que existen una serie de retos que tenemos por delante. ¿Qué cabría esperar para la segunda mitad de año?
Bueno, de continuar con los niveles actuales y también suponiendo que las proyecciones macroeconómicas se cumplan, ¿no? Que continuamos en ese escenario que está más controlado, pues todo parece indicar que estaríamos ante un año de récord en términos de actividad. Nuestra estimación es que cerraremos el ejercicio en el entorno de las 680.000 compraventas de vivienda, lo que supondría un incremento interanual al cierre de ejercicio del 7% respecto del año 2024. Esto viene sobre todo determinado por varios motivos, ¿no? Primero, unas condiciones de financiación que son favorables, ¿no? Y que van a seguir estimulando a la demanda. Por otro lado, las proyecciones en cuanto a la formación de hogares y de población, pues también son optimistas y esto al final pues va a seguir añadiendo también presión a esa demanda. Y no debemos olvidar tampoco que estamos en un entorno donde el perfil inversor internacional está muy presente, ¿no? Todo esto al final va a tener un impacto por la parte de los precios de la vivienda, que ya lo estamos viviendo, o sea, lo que pasa es que va a tener continuidad ahora en esta segunda mitad de año. Y bueno, pues sí que creemos que se va a intensificar ese ritmo de crecimiento del precio de la vivienda, tanto en la vivienda nueva como en la vivienda de segunda mano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por dos motivos. Por los escasos niveles de oferta disponibles actuales y los previsibles en el corto plazo. Y por otro lado también porque estamos viendo desde el ejercicio pasado como cada vez se está produciendo más un adelanto de las compraventas, de las decisiones de compra, por ese temor a quedarse fuera del mercado y que los precios de la vivienda sigan incrementándose. Entonces esto de nuevo pues vuelve a añadir más presión a la demanda. Con todo esto establecemos unas previsiones de crecimiento del 8,7%, no cercano al 9% ya en el caso de la vivienda nueva, algo inferiores en la vivienda usada, estaríamos hablando de incrementos interanuales de media del 6%. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de hoy y a partir de aquí a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta, comentario. Yo haría una, porque es verdad que con lo que habéis comentado del tema de visados, es verdad que cuando miras los visados a nivel nacional tiene una pendiente y cuando miras los visados a nivel Madrid tiene otra pendiente o bastante más plana o incluso decreciente, ¿no? Entonces, a mí siempre me da la impresión que se nos están escapando todo aquello que nos recoge el Ministerio del IBIN. Entonces, yo no sé si vosotros tenéis una cifra o tenéis alguna estimación de lo que puede representar ese IBIN en comunidades como Madrid. No tenemos ese dato. Vosotros sí que hacéis un seguimiento más, bueno, por el Inmodata que enviáis, si hacéis un seguimiento más preciso del nacional y el de Madrid. Nosotros realmente el número de visados no. Los precios sí, pero los visados. Ha levantado la mano Emilio Mata. Os Sí. quería preguntar, ¿tenéis el precio medio del coste de construcción en Madrid? No, son agregados. No sé si podríamos llegar a tenerlo. O sea, lo tenemos, pero no lo hacemos público. Pero exactamente. Sí, Esto es Project Monitoring, ¿vale? La empresa ST Consultores, que como digo es la otra empresa del grupo, la de consultoría que desarrolla este producto del Project Monitoring, como sabéis, dispone de los datos, pero que lógicamente son datos que no podemos difundir, solo de forma agregada para esto. Entonces, en cuanto tienes unas desagregaciones, empiezas a tener conflictos por otro lado y no lo hacemos solamente de forma agregada y a nivel nacional. Pues parece que no hay nada más. Ha estado todo súper claro. Pues nada, si queréis añadir algo más antes de despedir vosotras. Nada, que cualquier cosa que estamos a vuestra disposición y seguro que tenéis nuestras direcciones de correo electrónico, así que nada más.
Nada, muchísimas gracias, Leticia y Consuelo, por habernos ofrecido casi en primicia este informe, y nos vemos en el semestre que viene. Pasar buenas vacaciones, no se me ocurre otra cosa. Muy verano. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.